pues nomás para que lo recuerden. Y ¿en qué estamos? Ah, sí. La vez pasada nos quedamos en la contestación de la demanda. Como recordatorio, las excepciones perentorias son aquellas excepciones que al momento de presentarse en la contestación, obviamente teniendo las pruebas suficientes y bastas, lo que va a pasar es de que al momento de presentarlas va a terminar, por eso perentorias, va a terminar el procedimiento, porque de nada va a servir que lleguemos a una resolución por parte del juez o del tribunal si ya sabemos cuál va a ser ¿cómo se llama? La conclusión. Lo que decíamos, la excepción del pago, pues si yo ya tengo un comprobante de que pagué, pues por mucho que diga la otra persona y por mucho que genere pruebas, si yo ya tengo la prueba más importante que es la del pago, la del recibo, pues de nada va a servir que haga todo el proceso y sobre todo que esté gastando tiempo del Poder Judicial, bueno, en este caso de los jueces, de algo que ya está resuelto. También el de compensación, los de que capaz de que haya habido una mediación en donde si tú me debías 500 y el otro, yo te debía 600, hacemos la iguala, bueno, en este caso la diferencia, y te pago los 100 pesos. Y se comprueba que se hizo ese intercambio, por lo tanto, ya no tiene razón de ser dicho procedimiento. Confusión de derechos, lo que les comentaba cuando, por ejemplo, si yo le debía a una empresa, pero si yo compro esa empresa, pues hay una confusión porque ni modo que me esté pagando a mí la deuda que había adquirido de esa empresa. Que, vamos, sería muy burdo el ejemplo, pero suele pasar en otras circunstancias. Nomás que lo quería dejar así para que esté más claro. También la excepción de remisión de deuda, en donde se le dice, ¿saben qué? Es que yo ya no soy el deudor, y el deudor es el que se encuentra de este lado o en este domicilio y que incluso ya se había notificado a la parte actora. También está la excepción de novación, cuando dicen que debo un pagaré, pero resulta ser de que ese pagaré se tuvo que haber cancelado porque se generó uno nuevo. Entonces hubo una innovación en cuanto a la deuda y por lo tanto el pagaré que se está tratando ¿cómo se llama? De ejecutar, de cobrar, pues no tiene validez. También está la excepción de prescripción negativa, la que les decía también de que en algunas ocasiones, por el paso del tiempo, se tiene la posesión de aquel bien y resulta ser de que a través de ese tiempo se hace, ya la otra persona ya hizo una jurisdicción voluntaria en donde se establece de que efectivamente yo bueno, vamos, un juez ya determinó que yo ya soy dueño de ese bien. En excepción de condición resolutoria y cuando, vamos, ya existe otra resolución en proceso que tenga ciertas características que tenga alguna coincidencia con el proceso que yo quiero generar, así como la excepción de término de resolutorio, cuando la verdad es que ya concluyó el término o la acción, o caducó, mejor dicho, la acción, para poderlo interponer ante ese juez. Excepción de cesión de deudas, cuando yo tengo, bueno, esta persona le cedió la deuda a otra persona, pero yo, muy vivillo, pues, aunque se lo haya cedido a esa otra persona, yo quiero cobrar esa deuda. También está la excepción de retención de las cosas vendidas, creo que también habíamos hablado de ella, en donde muchas veces que cuando se hace una compraventa, por ejemplo, de una casa o de un vehículo, muchas ocasiones la persona que vende retiene la posesión de dicho bien hasta en tanto no haya cumplido con todo el pago del bien. O sea, hasta que no haya pagado completamente la casa es cuando se entrega las llaves de la misma. Es excepción por inexistencia cuando le piden algo que realmente nunca existió o que nunca se dio dentro del contrato. También excepción de nulidad cuando, no sé, no hubo firma, o bien cuando se le hace saber al juez que la persona que está presentando la demanda, pues no tiene la capacidad para poderla, vamos, para poder aplicarla en juicio. Y la excepción de transacción es cuando, transacción, perdón, es cuando
hay un cambio de motivo de la contratación de un servicio. Por ejemplo, estamos haciendo una prestación de un servicio, no sé, de edificación de una casa y terminamos, bueno, la compraventa, bueno, la prestación del servicio, el contrato, indica solamente la edificación de la casa, pero quizás dentro del procedimiento o dentro del proceso se determina que no solamente va a edificar esta casa, sino 20 más. Entonces, el hecho de que vaya realizando las otras actividades y que quizás pueda incumplir con la primera, es porque se adherieron algunas acciones extras de la prestación de servicio original. Y por lo tanto, la persona puede señalar de que, no, espera, es que ustedes me habían puesto como contrato la prestación de servicios de la edificación de una casa, pero terminó cambiándose a una prestación de servicio general de la construcción de una colonia, por ejemplo, o de un fraccionamiento. Entonces, esa situación puede ser de que el pago incluso de la prestación del servicio cambie, en lugar de que sea en un mes, que se haga dentro de, no sé, 6 meses o cuando concluya todas las casas. ¿Va? Y también tenemos lo que le llamamos excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias como tal no van a suspender el proceso. Como bien lo dice, los va a dilatar, pero va a haber una conclusión o va a haber una determinación por parte de algún juez. Por ejemplo, la incompetencia del juez. Si bien se señala que no hay competencia, por ejemplo, de aquí de Aguascalientes, porque en el contrato señalaron que los tribunales competentes van a ser los de San Luis, pues le están diciendo, no, es que aquí no puede ser resuelto. Te entregan todo el expediente y vete a San Luis para que un juez de allá, sea el que se encargue de llevar el procedimiento. Si se fijan, no concluyó, no se extinguió el derecho, solamente le dio como que más tiempo o hizo todo, o volvió todo hasta el inicio del proceso, pero con otro juez. Y también puede ser la litispendencia. En esta es, si ya existe otra resolución ya plenamente está en juicio y corresponde a las mismas características, exactamente las mismas, entonces esta persona que contesta le dice, no sabe qué, señor juez, fíjese que lo que me está pidiendo ahorita también me lo está pidiendo, pero el juez, no sé, el séptimo. Estamos en el juez sexto y vamos con el juez séptimo. Le decimos, es que esta persona ya presentó una denuncia y ya se está haciendo lo que es debido. Por lo tanto, se extingue de este lado por parte del juez que apenas está conociendo y se esperan hasta que, bueno, se traslada todo hacia el otro juez, ¿ok? También cuando hay una conexidad, cuando existen ciertas características de algún juicio en particular, por ejemplo, supongamos que yo les debiera a todos ustedes que se encuentran aquí en la sesión, les debiera, no sé, 5,000 pesos, supongamos, ¿verdad? Este es un ejemplo. Que a cada uno, sí, porque estoy determinando algo que todavía no acreditan, ¿verdad? Eh, si supongamos que yo a cada uno de ustedes les debiera 5,000 pesos, porque pues les pedí prestado y generamos un contrato. Y por mala onda que soy, resulta de ser de que a ninguno de ustedes les pagué, así de malo soy. Entonces, como a ustedes no les pagué, bueno, a lo mejor mi tocayo va con el juez civil y le dice, oiga, fíjense que el profesor Moisés hizo un contrato conmigo y resulta de ser de que no me pagó. Pero llega Cristina y me dice, y va con otro juez y le dice, oiga, fíjese que esta persona también me debe 5,000 pesos por la misma causa y tampoco no me pagó. Y también otros de sus compañeros me dicen, todos ustedes me empiezan a decir, es que saben que con diferentes jueces, fíjese que esta persona me debe 5,000 pesos y no me pagó. Entonces, si se fijan, todos tienen algo en común, que es esta persona que falta de pago y deshonesta como es uno como profesor. Y
ustedes, para que no haya un proceso en cada uno de los juzgados, pues se conectan, por eso es la conexidad, se conectan para que todos en conjunto me ataquen a mí para que yo les pague esa cantidad de dinero. También está la falta de personalidad o capacidad del actor. En muchas ocasiones, la falta de personalidad no implica que se haya extinguido la deuda. A lo mejor yo ya nos, vamos, el que te lo pidió fue Moisés Casarín con Z y resulta ser de que quien le debe es Moisés Casarín con S. Entonces, ahí lo que pasa es de que se extingue para mí, pero continúa la deuda y puede haber un procedimiento para que se pueda cobrar. También la falta de cumplimiento en el plazo o la condición a que está sujeta la acción. Cuando muchas veces dicen, oiga, pues que me debe los 5,000 pesos, pero ustedes pueden decir, no, sí, pero sí te los debo, estoy consciente de ello, pero no te los tengo que pagar hoy 5 de junio, te los tengo que pagar hasta el próximo 5 de junio del 2022. O sea, está bien que sí tengas prisa, pero tampoco vamos, que no me cobres ahorita cuando todavía no tenemos, todavía no se ha vencido el plazo. También la división, que es cuando, a lo mejor la deuda que yo tenía con una persona de ustedes, supongamos unos 10,000 pesos, al final una parte de ella se le traslada a otra persona porque a lo mejor esa persona me debe a mí esos, no sé, 3,000 pesos y para que no me estén cobrando completamente la cantidad. Puedo decir, ¿saben qué? No le debo 10,000 pesos, le debo 3,000 pesos, digo, sí, 3,000 pesos, vele a cobrar a la otra persona los otros 7,000 pesos porque yo ya hice una división de la deuda. Y por último, la exclusión, en donde en algunas ocasiones dicen, no, ¿sabes qué? Pues ahora ustedes hacia mí, supongamos que yo les presté a cada uno 5,000 pesos y yo digo ante el juez que ninguno de ustedes me pagó. Cualquiera de ustedes me puede decir, oiga, ¿saben qué? No, espéreme, juez, fíjense que yo sí pagué. O sea, yo, si bien me quieren cobrar por todos, pero yo ya pagué mi parte y por lo tanto, yo debo estar fuera de esta situación. Si se fijan, a esa persona se le excluye, pero a todos los demás están con la obligación de pagar. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es la prueba. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? Con confianza, con toda tranquilidad, yo aquí trataré de responderles. ¿Todo bien? Oh. Bueno, todo bien, todo profesor. Bien. Todo perfecto, bien, Alonso. profesor. Gracias. Todo bien, todo bien. Gracias. Sí, como quiera, cualquier cosa que ocupen, nomás me interrumpen. Yo estoy viendo las diapositivas. Si alguien alza la mano o le pone ahí el botoncito de alzar la mano, mejor preferiría que me interrumpiera para poderlo observar, porque no, me voy y nomás no les hago caso. No con la intención, claro está, sino porque pues, no lo estoy viendo. Entonces, la prueba. Tiene un doble significado la prueba. Gramaticalmente deriva del latín probo, que es algo bueno, que es algo honesto, y probandum, que es recomendar, aprobar, experimentar, patentizar y lo más importante, hacer fe. La prueba es tanto acción y efecto de probar como razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Así la prueba es el medio de convencimiento, porque eso es el arte de todo procedimiento o todo proceso. Ustedes como litigantes, perdón, pues, lo que van a tratar de hacer es convencer, lo que les decía, a través de argumentos, pero no solamente los argumentos forman parte de todo el conjunto de cosas que tienen que hacer para decirle al juez y que el juez se convenza de que los hechos que ustedes le están diciendo fueron fidedignos, o es decir, fueron reales, tal y como ustedes lo señalaron, y no lo que les dijo la otra persona. Y ese arte de que el juez entienda su punto de vista y sobre todo
que esté convencido de que todos los hechos que ustedes le dijeron son reales, es básicamente lo que nos va a llevar a que nos llegue una buena resolución o una resolución favorable. Entonces, es actualizado de diversas formas que emplean las partes, como les decía, para que el juez se cerciore de que los hechos y derechos sometidos a su consideración en el proceso son verídicos. O sea, si ustedes dicen que ustedes hicieron una compraventa de un carro, vamos, yo le digo eso al juez y el juez me va a decir, pues está bien, digo, entiendo de que en todos los días hay algún tipo de compra-venta, pero en específico necesito saber más elementos. Entonces ustedes le van a decir, miren, se hizo esta compra-venta en tal fecha con esta persona, hice este contrato y sobre todo me dijo que él me iba a entregarme el dinero en tal fecha. Pues resulta ser de que aquí está el contrato, aquí están las pruebas, puede tomar unas fotografías o, vamos, cualquier elemento de convicción que se le pudiera entregar al juez y le dice, mire, es que aquí está el contrato, aquí está la factura aquí está las fechas, el recibo de pago de lo que yo le di a esta persona y no me ha entregado el vehículo. Ahí si se fijan, dentro de las pruebas, el juez va a determinar, pues si hay un contrato, pues también hay, incluso ahí puede haber fotografías, o puede estar el recibo de que se pagó, o se hizo la transferencia. Entonces el juez puede, con esos elementos puede decir, ¿es verdad que hay un contrato? Sí. Y en ese contrato, ¿qué elementos tiene? Entonces él va a analizar si se trata de una compraventa de ese carro, que sea el carro específico, porque puede ser de que a lo mejor sea un contrato de un carro, pero no corresponde al que se está vendiendo. Es decir, si es un Aveo y en el contrato dice que es un March, pues creo que habría un pequeño conflicto en cuanto a el tipo de carro que se está haciendo la compraventa. Entonces, él va a verificar de que sea en efecto ese carro, el recibo de pago, las fechas que ya hayan pasado, sobre todo porque a lo mejor puede haber una fecha de cumplimiento y si ya tiene todo esto demostrado, pues el juez va a tener la convicción de que efectivamente se creó o se hizo ese contrato. Por la otra parte, quien contesta, pues puede decir, ¿sabe qué? Pues sí, ahí está este contrato, pero se hizo una innovación al mismo. Es decir, se dejó sin efectos mire, aquí está el otro contrato, y resulta ser de que la compraventa no era el Aveo, sino era un match. Entonces va a decir el juez, caray, ya me estás dando otros elementos para identificar cuál fue realmente el hecho o cuál fue el problema. Va descartando o va generando cierta convicción para determinar o para hacer ya su síntesis y hacer su resolución. Si se fijan, pues todo lo que les acabo de decir, vamos, lo dije de manera rápida, pero es todo un proceso, todo un análisis y sobre todo, el juez a través incluso de sus sentidos puede determinar qué es verdadero o cuáles fueron los hechos verdaderos o cuáles no. Recuerden que el juez nunca estuvo en esa situación, nunca tuvo en sus sentidos, nunca tuvo la posibilidad de verificar que realmente haya pasado esa situación. ¿Ok? Entonces, conforme a nuestro Código de Procedimientos Civiles, para conocer la verdad, puede el juzgador admitir declaración de cualquier persona, sea parte o tercero, documentos físicos o electrónicos y cualquier cosa, ya sea que pertenezca a las partes o un tercero, sin más limitación que las pruebas que estén reconocidas por la ley, que tengan relación inmediata, obviamente, porque imagínense, voy a traerme pruebas de lo que sucedió hace 2 meses y no tenga nada que ver con el caso. Pues simplemente estaríamos perdiendo el tiempo, literalmente, porque no se relaciona y sobre todo no se está probando nada. Entonces tiene que tener una relación inmediata. Esta persona hizo una compraventa conmigo, aquí está el contrato, y ese contrato corresponde directamente a esa situación. O tomó unas fotografías y esas fotografías corresponden a las 2 personas. Vamos, tiene que tener una similitud y sobre todo tiene que tener una coherencia en cuanto a lo que está tratando de demostrar con los hechos controvertidos y que
no se afecta el principio de igualdad de las partes en el proceso. Es decir, si se presentaron durante un plazo, bueno, tienen un plazo para presentarse, si por alguna razón unos aportaron, no sé, 8 pruebas y la otra persona aportó solamente 6, pero ya pasó el plazo y quiere presentar otras, ahí ya no podría presentarlas porque ya se cumplió con el plazo. Aquí la parte del principio de igualdad es de que no le vaya a dar chance de presentar más pruebas que las que se establecieron en un plazo determinado. ¿Ok? También, bueno, dentro del capítulo segundo del Código de Procedimientos Civiles, vamos a encontrar que existe un sistema probatorio que es el conjunto de normas conforme a las cuales se regulan las pruebas de que se hace el enjuiciamiento y de evaluar. Es decir, a través de cada sistema probatorio podremos saber cuáles pruebas pueden llevarse al proceso y qué valor demostrativo representan. Recuerden que para dar convicción al juez, pues tenemos todo tipo de pruebas. No todas se van a admitir. ¿Cuáles son las que no se admiten? Generalmente las que son contrarias al derecho, cuando fueron obtenidas ilegalmente o cuando fueron integradas de manera, cuando se violentó algún derecho humano. No sé si se acuerdan del famoso, un caso de Florence Cassés. Todo el proceso, quizás a lo mejor incluso pudo haber sido veraz en toda la situación de secuestro, pero por el simple hecho de haber, vamos, que su prueba más irrefutable o más centralizada a ese caso fue el cateo de esa casa y que resulta ser que fue un montaje, entonces todo el caso se echó abajo precisamente por esa prueba que no fue a favor o no fue obtenida de manera legal, conforme a nuestro derecho. Así también, nosotros para poder presentar algún tipo de prueba, lo que tenemos que hacer es verificarlo a través del Código de Procedimientos Civiles. No cualquier prueba se va a presentar y sobre todo se tiene que presentar dicha prueba conforme a lo que señala el propio código. Puede ser, por ejemplo, un video, pero cuando se presenta el video, no solamente tienes que llevar el video, bueno, estoy muy... Bueno, la USB con el MP4 o cualquier otro tipo de video, archivo de video que actualmente se pueda utilizar. No solamente lo tiene que presentar, sino que también tiene que llevar los medios para poder reproducir dicho archivo y sobre todo que el juez pueda verificar la existencia de esa prueba y sobre todo que se pueda desahogar. Entonces, hay un proceso, por eso ahí está el sistema probatorio. No solamente te señala qué pruebas sí puedes presentar, sino cómo es que se van a presentar, ¿va? Entonces, aquí tengo una saltada. ¿Por qué es importante la prueba? Porque es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o es falso. Es el camino que nos permite a través de un proceso judicial confirmar que el derecho en realidad nos pertenece o estamos usurpando el derecho de otro. O sea, vamos, si nosotros tratamos de probar algo y no es suficiente en comparación con lo que está presentando quien está contestando la demanda, pues el juez va a determinar que lo que dijo esta otra persona es más válida que la mía. ¿Por qué? Porque yo no pude probar los hechos que estoy presentando. Por ejemplo, como se comprueba en la realidad de Juan, vendió una casa a María en el contrato de compraventa suscrito por las partes, el cual es una prueba documental. Claro, todos estamos basados en buena fe, bueno, todo está basado en buena fe, pero si tenemos el contrato, pues con eso vamos a tener por lo menos un indicio de que hubo esa acción y sobre todo que se hizo esa compraventa. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ahorita vamos a ver lo que es la carga de la prueba. Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Contestada la demanda, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Quedó abierto un audio. Yo le quería comentar, profesor. Sí, dígame. Le quería comentar referente a, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, un homicidio y eso, por eso ya ve que llegan todos los forenses y todo es bueno, ahí a checar
por ejemplo, para recabar las pruebas. Ujú. Eso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, si hay, cuando se agarran a balazos, por ejemplo, en las carteras, los naves y todo eso, recaban todas esas pruebas para llevarla a cabo al caso. Ajá. Sí, definitivamente. También se podría. Sí, el acento, muchísimas gracias, Alonso. Ay, tenía la idea y se me fue. Ah, obviamente, bueno, cuando van estas personas, tienen dos elementos muy importantes. El dejar todo tal y como sucedió, es decir, así como llegan, no deben de mover absolutamente nada. Si se fijan, lo primero que hacen es acordonar. Hay gente incluso con overoles, con protectores, con guantes, para no mover cualquier cosa, cualquier indicio importante. Van revisando en muchas ocasiones, donde están los casquillos es donde supuestamente se perpetró o se dieron los disparos, y ahí se puede calcular, por ejemplo, la distancia en donde se encontraba la persona, y cómo se determina eso, vamos, como se van acomodando, se puede señalar en dónde estaba exactamente ubicada. Y si por alguna razón en ese lugar hay una huella de algún zapato, o que se le haya caído algún cabello o algún elemento o una tela, es muy importante verificar en todo ese lugar. Están así prácticamente milímetro por milímetro revisando que se encuentre, buscando los elementos más indispensables o los que se consideren como indicios de que la persona que se encontraba ahí, donde estaban vamos, donde está alrededor de los casquillos, se entenderá que en medio es donde se encontraba la persona. Entonces, ahí es donde buscan si hay algún elemento. Cuando van ahí a una casa o al lugar en donde está el cuerpo de la persona, van revisando si hubo un forcejeo. Generalmente revisan cuello, brazos, la ropa. En muchas ocasiones en la ropa pueden encontrarse cabello o cualquier, incluso sustancias, bueno, sustancias corporales, en donde puede incluso señalar o determinar el ADN de la persona, o bien, vamos, hay una serie de investigación, vamos, un análisis en general de la ubicación de la escena del crimen, y por eso se van obteniendo cosas. De una se puede hacer un estudio pericial, por ejemplo, de huellas dactilares, o bien la fecha exacta en que se murió o la hora en que se murió, para poder ir concatenándolo con algunos hechos que son alrededor o de las posibles personas que puedan ser presuntos culpables o que se encuentran en proceso. O sea, si dice que si la muerte sucedió a las 8 de la noche, pero la que presuntamente está relacionada con la muerte resulta de ser de que a esa hora en particular no estaba en Aguascalientes, estaba no sé, en la Ciudad de México, pues esa correlación pues ya no va a existir, ya se va a desvincular y van a tener que buscar otra vía para informarse. Entonces, sí es muy importante, como bien dices, que se haga la recia, por decirlo de una manera vulgar, ir analizando toda la escena del crimen y sobre todo ir obteniendo ciertos elementos. Ellos saben cuáles, vamos, las personas que están en eso, estudiaron criminalística y sobre todo son expertos en cómo encontrar este tipo de objetos o bien de elementos. ¿Ok? Sí, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Entonces, eh, ok, la contestación de la demanda en su caso, la reconvención o transcurrido los términos para ello, a petición de partes o de oficio, se recibirá el juicio a prueba señalándose un término de 6 días para que las partes ofrezcan las pruebas que deseen rendir. Haz de cuenta, una vez que ya se admite, se hace el acuerdo de fijación de litis, y a partir de ahí ustedes van a tener de lo que propusieron o que iban a demostrar, la,
sobre ciertos hechos o bien de alguna prueba superviniente, ustedes van a poderlo presentar ante el juez. Los dos tienen ya, si se fijan, de manera equitativa, 6 días. Si pasan los 6 días, ya no pueden presentar más pruebas para su posterior desahogo. ¿Ok? Ahora viene lo interesante. Cuando, bueno, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de su excepción. Si dice una persona que le debe, tiene que señalar las pruebas que corresponden a la deuda. Es decir, si dice que tiene un contrato y no lo ha cumplido, pues tiene que presentar el contrato. Obviamente, la negativa implica por ende que no debe de presentar pruebas. Sin embargo, existen algunos casos en que la negativa implica la carga de la prueba. Generalmente son muy pocos y corresponden solamente a 4. Cuando la negativa envuelva la afirmación expresa de un hecho. Es decir, una persona me debe dinero o me debe la renta. Pues la negativa de que no es cierto, yo ya le pagué, implica que le deba demostrar el recibo de la renta. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el coligante, es decir, cuando se niegue la presunción probatoria que se otorga en virtud de la posesión de un bien, en el que se hace la negación, deberá acreditar aquellos hechos que destruyan dicha presunción fundada en la ley. En donde dice, por ejemplo, es que yo no tengo la casa o yo no tengo la posesión de la casa. Entonces, al momento de negarlo, tiene que presentar pruebas de que efectivamente no puede entrar a la casa o, por ejemplo, aunque sea yo el dueño de la casa, recuerden que una cosa es la posesión y otra cosa es la propiedad. Yo soy el propietario de la casa, pero yo no puedo entrar en ella. Entonces tengo que demostrar de que me han despojado de mi casa y la única forma es a través ya sea de un acta notarial o una fe notarial, como decimos vulgarmente, o bien testigos señalando de que efectivamente no puedo entrar a la casa. Si se fijan, es una negativa y la tengo que probar. También cuando se desconozca la capacidad. En muchas ocasiones se dice que a lo mejor esa persona no tiene la capacidad por contrario censo. La persona que se cree con capacidad tiene que demostrar que la tiene. De lo contrario, se estaría estando en una excepción. Y por último, cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción, al ejercitante la acción nugatoria, cuyo objeto principal es el de solicitarle al juez la aclaración de un inmueble de su propiedad no ha sido grabado con determinado derecho real que el demandado afirma sobre él, lo que éste habrá de probar en el efecto y si posee un derecho real sobre el bien raíz patrimonio de la parte actora. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Cuando dicen que a una persona le deben dinero y la garantía era el bien inmueble, es decir, cuando tiene un gravamen. La otra persona puede decir, ¿sabes qué? Es que no tengo ningún gravamen, por lo tanto, no te voy a pagar absolutamente nada. Entonces, la prueba es precisamente de que se haya registrado en el registro público de la propiedad que efectivamente tiene ese gravamen. Si se fijan, uno dice que no tengo ese gravamen y por lo tanto tengo que demostrarle ante el juez de que efectivamente no tengo el mismo. Entonces, quitando estas 4 excepciones, todo lo que las personas afirmen tiene que demostrarse, ya sea sus hechos de acción o de excepción. En nuestro caso, para nuestro curso, vamos a revisar lo que son las pruebas confesionales, documentales, la inspección, la pericial, la testimonial, las presunciones y las pruebas científicas. Las presuncionales son muy sencillas, pero en su momento lo vamos a estar analizando, ¿va? Un segundo. Un favor, ¿alguien que me ayude con la lectura de la prueba confesional? Yo, maestro. Muchas gracias. Prueba confesional. Es un medio de prueba en cuya virtud una de las partes en el proceso se pronuncia expresa o tácitamente respecto al reconocimiento parcial o total o desconocimiento de los hechos propios controvertidos que se le han imputado. Características. Únicamente los sujetos parte pueden realizar la prueba confesional. Sin embargo, su capacidad de ser parte tiene que ir conjunta con la capacidad procesal, es decir, la facultad legal de hacer valer sus derechos
son aplicables las regulaciones del derecho civil sobre capacidad e incapacidad. Muchísimas gracias por tu aporte. La prueba confesional siempre se va a hacer de forma constitutiva y previo al juicio, en donde se cita a una de las partes para que desahogue alguna serie de preguntas que se le va a hacer por la parte contraria. A partir de aquí, se puede establecer ya un litigio respecto a una situación de controversia de derechos. ¿Cómo es esto? Si por alguna razón hubo una persona y le dice al juez, oiga, fíjese que esta persona me debe dinero. Ah, bueno, pues preséntame las pruebas. Fíjese que no tengo. Entonces dirán, bueno, pero quiero que venga esa persona y ante ustedes lo haga de forma confesa. No es así de que yo sí le debo, sino es una serie de cuestionamientos en donde con ellos se va a dar, se va a confeccionar una prueba a favor de la parte actora. Generalmente esta pues se pone, pero en muchas ocasiones pues nunca surten efectos porque no he conocido hasta el momento, y literalmente, que alguien haga una prueba confesional y que la otra persona diga, sí, efectivamente, yo sí le debo 50,000 pesos. Es más, usted dígame cuándo lo voy a, se lo voy a pagar. Prácticamente, bueno, hasta ahorita, repito, puede ser, en algunas ocasiones pudiesen pasar, pero vamos, esta literalmente, como es ante un juez, ante una autoridad jurisdiccional, tiene valor plena, ¿sí? Perdón, maestro. Sí, no se me preocupe. Entonces, una de las características es de que para que pueda hacer esto, es decir, para que la persona vaya ante el juez, tiene que tener capacidad, porque no puede decir, no puede confesarse, es que suena muy, muy raro eso, pero no puede generar esta prueba confesional una persona que no tenga capacidad. ¿Por qué? Porque estaríamos violentándole sus derechos humanos. O sea, si no tiene la capacidad para obligarse, mucho menos va a poderlo tener para generar una prueba confesional en donde efectivamente se obligue a algo que a lo mejor ni siquiera es verdad. Tiene que tener cierta lucidez, en este caso, la capacidad que señala nuestro derecho civil. ¿Ok? Los menores de edad no tienen la capacidad, como bien les decía, para realizar una prueba confesional. Tienen que hacerlo sus padres o tutores. Ellos van a presentarse ante ellos y ellos son los que van a alegar alguna situación respecto a algún derecho que les sea propio o bien que les sea obligado. También los que tienen sus capacidades mermadas, ya sean físicas para comunicarse o mentales, lo pueden hacer a través de sus curadores. Y también los menores que estén en una situación de emancipación, independientemente de cómo se produzca la emancipación, pueden realizar la prueba confesional con respecto a todos los actos de administración, solamente en esos. Y generalmente son cuando ellos forman parte de alguna sociedad civil o una asociación civil. En lo que se refiere a los actos de disposición, tienen la capacidad si se trata de bienes adquiridos a título gratuito y tienen la correspondiente autorización. Por ejemplo, si algún menor se compromete a regalar o a donar, por ejemplo, una casa, ese acto en particular no tiene efectos porque no tenía la capacidad. Y puede ir, le pueden solicitar la prueba confesional para que determine que efectivamente donó esa casa. Sin embargo, por las cuestiones de capacidad y en particular, cuando son de obligación, se entenderá que no tuvieron capacidad y por lo tanto es nula en este caso la prueba confesional. ¿Ok? Clasificación de la prueba confesional, generalmente la dividimos en judicial, extrajudicial, provocada, espontánea y expresa. En ocasiones las pruebas confesionales, si bien son previas al juicio, o como les había comentado, en ocasiones en el propio texto lo señala, lo que conocemos como allanamiento. Cuando se trata de judicial, bueno, una prueba confesional judicial se realiza en juicio y con las formas requeridas ante el juez. Extrajudiciales, como ya les señalaba, se realiza fuera del entorno judicial, es decir, puede llevar un papel, bueno, una hoja en donde
fulano de tal, con sus capacidades plenas de ejercicio, señalo lo siguiente, que en fecha tal, y literalmente hace una confesión respecto de una situación. Estas extrajudiciales, bueno, son solamente, dan indicios de que realmente sucedieron porque, pues, está documentado, generalmente puede llevar una firma, pero en algunas ocasiones dichas firmas son falsas, o bien no tenemos la certeza de que efectivamente se haya realizado sin alguna coerción respecto a la realización de la misma. Entonces, generalmente se trata de, en las etapas prejudiciales, es decir, que ya esté en proceso el juicio y que esté ante un juez, es más válido o que tiene mayor peso específico que cualquier otra que sea de forma extrajudicial. También está la provocada, cuando existe un requerimiento judicial que la origina, es decir, cuando dentro del proceso se le solicita a una persona en particular que determine si efectivamente realizó o no realizó un acto. También está la espontánea, cuando no existe requerimiento alguno, sino que simple y sencillamente en el escrito lo va a presentar, al igual que la expresa. Se trata de una confesión que conlleva un reconocimiento total y absoluto de los actos respectivos. Esta siempre se va a dar en la contestación, porque es un elemento legal que se va a utilizar dentro del proceso y por lo tanto el juez ya tiene verificación de que con esa confesión ya puede determinar qué es lo que se puede litigar y qué es lo que no se puede litigar, o que ya no tiene razón de ser probado porque ya lo hizo o ya lo confesó dicha parte. También puede ser tácita cuando se deduce de las actitudes del litigante al que se pide la prueba, incomparecencia, sin alegar justa causa en la audiencia fijada, la negativa a contestar categóricamente o respuestas evasivas, y no es irrevocable. Esto quiere decir de que cuando se hace tácita es, por ejemplo, nunca contestó la demanda y por lo tanto se entenderá que es afirmativo todo lo que haya señalado, pero existen ciertas excepciones. También está la prueba confesional simple, que es cuando se acepta sin objeción el hecho afirmado por la parte contraria. Ante el juez puede señalar, en la audiencia puede señalar que efectivamente existe una deuda y que en todo caso la va a pagar. Y también está la calificada, cuando aceptándose el hecho se añade otro hecho dependiente que cambia o restringe sus alcances. Cuando le dice, en efecto, yo le debo a esta persona, no sé, una cantidad, pero no son los 50,000 pesos que dice, sino solamente le debo 500 pesos. Esta persona hizo cambio, bueno, lo que ustedes gusten, pero si se fijan, si hay una confesión, le dice, efectivamente le debo a esa persona, pero no le debo lo que dice que le debo, sino muchísimo menos, o quizás puede ser que algo más. Una persona honesta, pues al final de cuentas, puede señalar de que no le debo 5,000, le debo 50,000, y ya con eso ya confesó de que efectivamente hay una obligación. O bien puede ser compleja, cuando reconociéndose el hecho y agregando a sí mismo otro hecho que modifica o limita sus alcances, ambos hechos resultan separables o independientes. De señalarle de que, en efecto, yo le debo, pero resulta ser de que esa deuda depende de otro juicio o depende de otras condiciones respecto a una sociedad o bien a una sociedad o una asociación en materia civil, en donde le dice que sí le debe, pero resulta ser de que hay otros elementos que se tienen que analizar previo a que se le obligue a pagar dicha cantidad. Tiene que haber ciertos elementos para poder decir que es una prueba confesional y sobre todo que se pueda acreditar el hecho que se está alegando. ¿Ok? Profesor, dígame. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, tú le prestes dinero a una persona sin ningún documento ni nada, sino de pura palabra, que le digas, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar 5,000 pesos, pero sin que haya ninguna prueba y eso. Ahí, por ejemplo, ¿tú cómo puedes comprobar de que te debe ese dinero? O no puede haber alguna demanda referente a esa deuda. Híjole, es muy complicado porque para empezar, si no tienes algún elemento donde hay una obligación, tiene que ser ordinaria, porque no hay,
vamos, no hubo pagaré o nada, y se tiene que comprobar de que efectivamente hubo un ingreso por parte del demandado y que ese ingreso implicó un aumento en su haber patrimonial. Es complicado, pero por ejemplo, bueno, es complicado sobre todo cuando son cantidades muy pequeñas. Supongamos que fueran 100,000 pesos. Usted le dice al juez, oiga, ¿sabe que esta persona, yo le presté esta cantidad de dinero? Y la única forma de que pudiese comprobar que efectivamente obtuvo esa cantidad y sobre todo que ustedes fueron los que le presentaron esa cantidad de dinero, sería, por ejemplo, que haya habido una transferencia. Si no hubo una transferencia, si fue en efectivo, la otra sería de que esa persona con su sueldo no pueda pagar algo que ordinariamente pudiese comprar. Por ejemplo, si fueran 100,000 pesos, que de buenas a primeras haya obtenido un carro. Entonces, ustedes con testigos o ya sea con testigos y ustedes, no sé, con el retiro de efectivo de esa cantidad de dinero, lo puedan comprobar. Sin embargo, repito, es muy complicado generalmente y pasa muchas ocasiones, sobre todo porque siempre está en juego en lo que es la palabra y muchas veces hay personas que no cumplen con su palabra. Pero sí, repito, sería muy complicado. No sé, vamos, tendremos que revisarlo, pero es muy complicado, definitivamente. Si no hay algún elemento donde se le pueda, algún recibo o algo, solamente con testigos. Ok, gracias. ¿No de qué? Sí, perdón por esa respuesta, pero es la realidad de muchas personas, en donde por una situación de buena fe sobre todo, y sobre las súplicas o de cualquier otra cosa que hagan algunas personas que están en ese momento desesperadas, ya cuando ya se les resuelve su problema, al final se niegan ¿cómo se llama? A reconocer dicha obligación por X o Y circunstancias, la verdad no sabré decirles, pero sí se tiene que demostrar fehacientemente de que hubo un ingreso de esa persona en perjuicio suyo y la única forma es a través de ya sea de testigos o cualquier elemento, repito, que sea inconsistente a la vida de esta persona. A usted me está hablando, bueno, me está diciendo que son 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos, no sé, se haya comprado un celular o algo que se pueda comprobar de que efectivamente lo compró con valga la redundancia, con ese dinero. De lo contrario, sí estaría medio complicado. ¿Sí? Bueno, después de la confesional, bueno, las formalidades legales de las pruebas confesionales judiciales son dos. La primera, la relación de la prueba confesional con los hechos controvertidos. Sí, yo puedo decir que yo confieso de que yo confieso mi amor por mi esposa, pero no tiene absolutamente nada que ver con que tengo una obligación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí tengo una obligación. Pero me refiero vamos, de materia civil, pues, en donde, vamos, si yo reconozco alguna obligación, pero no corresponde esa obligación con lo que estamos hablando, pues simplemente, sencillamente se va a desechar dicha prueba o se va a tener por desahogada, pero no va a tener elementos para poder generar convicción al juez. Y la otra es la solicitud de una de las partes para que se cite a la contraria para absolver posiciones. Al ofrecerse la prueba confesional, la parte que la ofrece solicita al juzgador se cite a la contraparte para absolver dichas posiciones. Cuando decimos las posiciones como tal, es verdad como lo es que en fecha tal usted se reunió con esta persona. Sí, no, y a partir de esas preguntas se va generando una lógica en donde dice, sí se reunió, sí se hizo un contrato, sí sí fue por esta cantidad de dinero, y se va concatenando todas las respuestas con la posibilidad de que efectivamente se haya realizado dicho acto. Bueno, como ya les decía, está la prueba documental.
que es la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo utiliza. Ojo, pueden ser prueba documental actualmente en materia de, bueno, por conceptos de pandemia, incluso ya hay firmas digitales en que se pueden utilizar para que haya algunas pruebas documentales plenas, o es decir, de que sin importar que sean digitales, tenga convicción directa por parte del juez. La prueba documental es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto a la información que consta en el documento o escritos puede ser valorada por el juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. Ojo, entre más se realice a través de algún funcionario o una autoridad pública, mayor veracidad o prácticamente se entenderá que tendrá un valor pleno para los jueces. Como bien señalé, existen lo que le conocemos como documentos públicos. Estos, alguien que me ayude, por favor, para que no se aburran de mi voz. Yo, maestro. Dice, documentos públicos son aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un servidor público revestido de la fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros sellos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación de los Estados, del Distrito Federal o de los municipios harán fe en el juicio sin necesidad de legalización. Para que hagan fe en el Estado, los documentos públicos procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, acompañados de su traducción al idioma español en los términos que establezcan las leyes respectivas. Muchísimas gracias por la lectura. Previo a lo que es la documentación pública o los documentos públicos, históricamente nosotros para poder identificar algún hecho, generalmente, desde que se descubrió lo que es la forma de estar plasmando alguna idea a través de un objeto, y no estoy hablando solamente de hojas. Acuérdense que anteriormente había papiros, incluso los jarrones, y desde épocas, históricas no, desde los orígenes de las tribus del ser humano, pues hemos pintado, o sea, hemos hecho expresiones en rocas, en acantilados, hasta en el piso se han generado algunos tipos de imágenes en donde se representa algo. Nosotros lo tomamos como algo veraz porque expresan una idea y esa idea tiene esa connotación de conocimiento por parte del ser humano, en particular para lo que nos interesa, que es el proceso procesal civil. El juez puede identificar ciertas expresiones única y exclusivamente a través de documentos. Cualquier tipo de documento, ya sean, nosotros lo dividimos en públicos y en privados, pero incluso en cualquier documento implica post-its o puede ser así, no es que no lo quiero llamar como absurdo, pero en cualquier lugar en donde se pueda plasmar alguna situación. Recuerden, por ejemplo, en materia penal, aquí en Aguascalientes ya se quitó, pero los grafitis es una expresión ideológica o es una expresión X, lo que ustedes consideren. Sin embargo, esa expresión para un juez en materia penal es una expresión ilícita. ¿Por qué? Porque implican ciertas, le llamaban ellos estética urbana. Entonces, aunque sea en un muro o en que sea en cualquier parte en donde se pueda plasmar, en específico, implica alguna, ya sea una sanción o un derecho, cuando se trata de contratos. Pero imagínense en un mural que alguien ponga literalmente con pintura así grande, enorme, yo, fulano de tal, le cedo todos mis bienes a fulano de tal y en tal fecha. Se fijan, está plasmado en un muro y sin embargo
Si tiene las características y esa persona la quiso plasmar en ese lugar, es válido. Así de sencillo, bueno, así puede llamarse absurdo, pero tiene si tiene todas las formalidades, aunque sea en un muro y no en un papel, es válido para materia de derecho procesal civil, o en este caso, en materia de derecho aquí en México. Así también, todo lo que tenga, lo que esté estructurado, ya sea por párrafos o con lenguaje español que nosotros podamos identificar y que se pueda vincular con alguna norma, es válida e incluso de cualquier tipo. O sea, vamos, el hecho de que se exprese la idea es más que suficiente para poder analizarla y sobre todo para señalar si corresponde a algo de derecho o de alguna obligación para una persona. En este caso, en lo que es la prueba documental pública, nosotros, cuando se elaboran a través de un servidor público, este servidor público, todo lo que él genere, es decir, todos los escritos, todas las firmas, todo lo que él transfiera a otra persona, se entenderá como pública, porque cada uno de nosotros tiene, bueno, en este caso yo como servidor público, tenemos la posibilidad de que actuemos a través de estas situaciones. Es decir, si yo solicito una información, es porque yo estoy facultado dentro de la ley para poder solicitarlo, y viceversa. Si alguien me exige a mí algún documento, yo tengo que responderle de esa manera, ya sea en materia de transparencia o bien a través de otra autoridad que me lo solicite. ¿Por qué? Porque así está señalado en la ley. Y como yo ya tengo esa facultad, ya está predispuesto en mi ejercicio como que todos los documentos que firme o genere sean públicos, porque se establecen a partir de la buena fe pública, de la fe que es, vamos, que la propia ley me está confiriendo. No cualquiera, bueno, en este caso, no cualquiera es el coordinador de vinculación de aquí del instituto, bueno, acá donde trabajo. No cualquiera lo es, solamente yo, y por lo tanto, yo soy el único que se puede identificar con ese puesto. Y si en ese puesto a mí me obliga a hacer un documento, yo lo voy a tener que hacer, y ese documento ya tiene ciertas características que me señala la ley. Generalmente en la ley de actos administrativos señala cuáles son esos elementos, y por tal motivo se entenderá que tiene toda una solemnidad para poderlo determinar que es vamos, que es verídico. O sea, yo tuve que hacer una serie de situaciones para que se entendiera que lo que yo estoy plasmando en ese documento es verdad. Todo lo que yo digo en ese documento es verdad, sí, y solo sí corresponde a las facultades que yo tengo. Por eso dice ahí, en ejercicio de sus funciones. El clásico de todos los documentos que se entienden como veraces, de buena fe, es las que se realizan ante notario público. ¿Por qué? Porque ese, si se fijan, tiene todo un instrumento. Para empezar, están autorizados a través de la ley. O sea, tienen que tener su fiat, tienen que tener ciertas características, la forma en que los van a realizar, y sobre todo que esta situación está respaldada en este caso, por el Estado. A través del fiat, le da su buena fe, su espaldarazo, como dirían en algunas, se dirían en algunas ocasiones, por parte de la autoridad estatal. Y por lo tanto, ese documento tiene todos los elementos para decir que, en efecto, todo lo que diga en ese lugar o en ese documento es veraz, es válido. Y por lo tanto, tendrá prueba plena ¿cómo se llama? En un proceso civil. En este caso, en los procesos civiles que estamos hablando. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de algún documento público procedente del extranjero, tendrá que estar debidamente apostillado. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, a lo mejor en su estado, o en este caso en su país, cumple con todos los requisitos que señala su ley. Es decir, en Francia puede tener, no sé, una ley notarial y cumple con todos los requisitos. Sin embargo, les falta algo, y es de que no se puede entender a simple vista aquí en nuestro país, porque no se encuentra en el lenguaje del castellano. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que traducir todo, pero esa traducción tiene que ser
veraz. Acuérdense que tanto el lenguaje, bueno, en este caso el lenguaje mexicano, español y el lenguaje francés, pues tienen una serie de modismos que a lo mejor una palabra para nosotros significa algo y para ellos en francés signifique otro completamente distinto. O bien la costumbre haga que ese término se utilice para diversas cosas que a lo mejor aquí en México no se utilizarían. Entonces, del francés se tiene que transcribir fehacientemente a través de un peritaje, en este caso se hace a través de un postillado, y se hace esa traducción, llega aquí a México y ahí es cuando ya se le da ese revestimiento de un documento público. Si no se hace todo este procedimiento, se entenderá simplemente como un documento privado. ¿Ok? Después, son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes. Lo que les acaba de decir. Es decir, que tenga ciertos elementos de fe pública, que sea ejercido o sea establecido por un funcionario público, un servidor público, y que se encuentre regulado la facultad en una ley, o que se prevenga que sea previsto, perdón, en una ley, y sobre todo que sea firmado y sellado por el funcionario que es debido. Si yo soy coordinador de vinculación, pues no lo va a firmar ese documento, no sé, el coordinador de organización electoral. ¿Ok? Vamos, estoy dándoles un ejemplo, pero vamos, el sentido es de que tiene que ser firmado por la persona que tiene esa facultad. ¿Ok? Los documentos privados carecen de valor probatorio hasta en tanto se acredite su autenticidad. En ocasiones, incluso no se han fijado que hasta entregan copias fotostáticas. Acuérdense, vamos, nosotros en nuestro sistema jurídico, la mayoría de los casos somos bastante desconfiados, incluso en la forma en que se hace incluso cuando se firma, se revisa que esté bien firmado. No sé si les ha tocado que les dicen incluso que firmen con pluma azul, porque si es pluma negra, se podría incluso confundir con una fotocopia. Así pasa también en materia de procesal civil. No todos los documentos privados van a tener cierto valor. La única forma que pudiesen tener valor y solamente expresado por parte de vamos, valga la redundancia, por alguna de las partes. Si alguien presenta una copia y esa copia le perjudica a esa persona, se entenderá que como lo presentó ella, se entenderá como veraz. Pero si lo presenta como la otra persona o la otra parte, se entenderá solamente como un indicio de una prueba extra. Se tendrían que robustecer con algunos otros elementos para poderlo determinar como algo veraz. Por eso muchas veces los documentos privados no tienen mucho valor probatorio, excepto uno, y es el que todos conocemos, todos los contratos. Si hay un contrato y una firma, si tiene esos elementos y son presentados por una de las partes, se entenderá previamente que hay un acto entre estas partes y que hubo un posible falta de derecho que que no se haya realizado, o bien en cumplimiento de alguna obligación. No obstante, los documentos privados no reconocidos pueden valer eventualmente como indicios en los cuales se induzcan presunciones, lo que les decía. Muchas ocasiones se presentan algunos documentos, pero esos documentos, vamos, puedo poner varios documentos privados, pero vamos, el indicio, son indicios de alguna situación, pero quien lo está preparando o lo está presentando, en ocasiones se tiene como que suspicacia de que no son verdaderos esos documentos. En algunas ocasiones se ha descubierto de que algunos documentos privados pues han sido falsificados, les han puesto alguna firma que de forma indebida, o que fueron falsificados de forma indebida y como quiera fueron presentados ante el juez. Entonces, esta situación nos hace pensar de que en la mayoría de los documentos puede haber alguno que sea falso. Entonces,
para no darle un tasamiento pleno, lo que dice nuestra ley o nuestro código es de que solamente será una presunción. Si ya conforme algunos otros elementos se puede decir, es que es una fotografía, pero sí, pero resulta de ser de que hay un documento público que confirma que estuvo en ese lugar, en ese momento, esa persona, pues ya como que ese documento privado puede tener ciertos indicios que presuman la existencia del hecho que se está tratando de comprobar. Por otro lado, y ya si quieren para ir concluyendo, está la prueba inspección judicial. En ocasiones, bueno, la doctrina lo define a la inspección o reconocimiento judicial como el examen sensorial directo realizado por el juez en cosas u objetos que están relacionados con la controversia, tendiente a formar, perdón, en convicción sobre su estado, situación o circunstancias que tengan relación con el proceso en el momento en que la misma se realiza. En tal virtud, se tiene que la inspección judicial es un medio de prueba que lleva a cabo el juez y que consiste en someter las cosas, lugares o inclusive personas al examen adecuado de todos los sentidos, dado que no solo se concreta en la apreciación por la vista, sino también puede abarcar el examen directo a través de los otros sentidos, como el olfato, oído, gusto o tacto. ¿Qué quiere decir todo esto? En ocasiones, para poder convencer al juez sobre una situación, en ocasiones se le pide que vaya a un lugar específico para que vea la posibilidad o imposibilidad de que se haya realizado ese acto. Yo me acuerdo en materia penal, que en muchas ocasiones va el juez para revisar ciertas circunstancias. Por ejemplo, que lo citan para revisar que una persona aceleró a 150 kilómetros por hora en una avenida. Entonces, bueno, obviamente no va a ir el juez a pisarle a 150 kilómetros por hora en su auto, sino que va a revisar, va a llegar al lugar y va a cerciorarse de que, por ejemplo, de que en el trayecto que dice que donde estuvo, donde aceleró a 150 kilómetros por hora, pues pueda realizarlo. Si va y resulta ser de que hay unos topes en ciertas distancias, pues por más que quiera acelerar la persona, no puede llegar a 150 kilómetros por hora. Entonces, el juez va, revisa, llega al lugar, la revisa y dicen, es que esta persona, por ejemplo, pudo haber frenado o no pudo haber frenado, y él va a revisar de que efectivamente haya sido posible o factible que haya podido frenar o bien acelerar los 150 kilómetros por hora. Repito, si hay topes, pues llega el juez y ve que no es posible que vaya a esa velocidad, pues obviamente pues, él entenderá con sus propios sentidos de que sería absurdo que se le condenara a una persona por haber acelerado a los 150 kilómetros por hora. Entonces, para eso sirve la inspección judicial, para que con sus propios sentidos el juez pueda determinar la factibilidad de un hecho respecto a lo que se le está pidiendo que revise. ¿Ok? Entonces, si quieren, hasta aquí vamos, de hecho vamos muy bien. Ya nos faltarían 20 diapositivas para la siguiente clase y otras 20 para terminar con lo que son los juicios ordinarios y ejecutivos y tal. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, ninguno, profesor, de momento. Perfecto, Moisés. Perfectísimo. Bueno, si no tienen alguna duda o algún comentario, el día de hoy espero, repito, todavía no termina la semana, pero espero darles esa tarea que me di con ustedes. Y hoy es el último día les recuerdo, para la actividad de esta semana, y ya mañana ya tendrán la siguiente. ¿Ok? Hasta ahorita vamos muy bien en general. Esperemos que sigamos así. Y con ustedes no van a tener examen. Bueno, me comentaba el maestro David que les dijera a los alumnos que a los que te iban a tener examen,
que esta semana y la siguiente iban a tener, pero ustedes, por ser de otra modalidad, obviamente, solamente se les va a estar calificando a través de las actividades que se hacen semanales, ¿va? Entonces... Ok, gracias. Ok, maestro, gracias. No, ¿de qué, Cristina? Moisés, si no tienen alguna duda o algún comentario, vamos a dejarlo por aquí y nos estaremos viendo, escuchando o escribiendo la siguiente semana. ¿Sale? Ok, Gracias, maestro. Buenas gracias. tardes. Nos vemos. Feliz fin. Feliz Igualmente, fin, Cristina. compañeros. Muchas gracias, Tocayo. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye. Bye.